Cuando se habla de la historia de las quintillizas, muy pocos se fijan en el desarrollo de su protagonista. La mayoría están más ocupados en sus peleas de teams, pero la realidad es que Futaro es el personaje que más cambios experimentó desde que inició la obra. Conocer a cierta niña en el pasado le hizo cambiar su perspectiva de sí mismo. Decidió que se convertiría en alguien que otros necesitaran y para ello, el mejor camino que encontró fue el estudio. Creyó que dejando de lado todo lo demás podría cumplir ese objetivo, pero estaba equivocado. La realidad es que solo terminó convirtiéndose en alguien solitario, alguien que no podía entender cosas como la diversión o el amor. Para él, esas cosas solo eran una distracción. Así es como pensaba al principio, antes de convertirse en el tutor de las hermanas Nakano, antes de sumergirse en toda clase de situaciones que lo llevarían a cuestionarse qué es lo que ha hecho con su vida. Así es, gente, en esta ocasión hablaremos de Futaro Uesugi, el protagonista de las quintillizas. Comencemos. La historia de Futaro comienza 5 años antes de la historia principal. Por ese entonces era una persona totalmente distinta a la que conocemos. Contrario a ese sujeto que se la pasa estudiando, su versión del pasado era rebelde. Era un chico que pensaba más en divertirse y en llamar la atención. Sin embargo, todo eso cambiaría durante su viaje escolar a Kioto, cuando conoce a cierta persona. Pero no nos adelantemos todavía. Antes de eso es necesario decir cómo se sentía el protagonista con respecto a sí mismo. Por esa época él estaba enamorado de una chica llamada Takebayashi. Ella era bastante responsable y era algo así como su hermana mayor. Durante el viaje, Futaro le tomó muchas fotografías, pero al ver que la mayoría ella aparecía junto a su amigo de infancia, prefirió alejarse de ellos. Creía que su presencia no era necesaria dentro de ese grupo. Pensó que tal vez ellos se divertirían más sin él. Mientras se lamentaba por eso, una mujer lo acusaría de tomarle fotografías sin su permiso. Salir de esa situación era bastante fácil, solo tenía que mostrarle su cámara, pero allí estaba el detalle. No quería que nadie supiera de las fotos de Takebayashi y por culpa de eso entró en pánico. Sin embargo, para su fortuna sería salvado por cierta niña, quien pudo probar su inocencia. Dicha niña estaba perdida y por ello ambos terminarían pasando el día juntos. Lo importante de este encuentro, aparte de que fue uno de los días más divertidos de su vida, es la conversación que tuvieron antes de que vinieran a buscarlos, porque sí, Futaro también se perdió, y al igual que la niña, no tenía dinero para llamar a un conocido. Viendo la situación en la que se encontraban, la niña le preguntó si no le molestaba ser pobre. Le habla de su madre y de cómo ella se esforzaba por sus hijas. Le dice que tal vez su madre sería más feliz sin ellas. Por eso es que su objetivo de vida es estudiar para que algún día pueda hacerle la vida más fácil. Estas palabras cambiarían completamente a Futaro porque esa niña se sentía de la misma forma que él. Al igual que en su caso, sentía que los demás serían más felices sin ellos. Pero a diferencia de él, ella tenía la idea de mejorarse a sí misma para cambiar dicha situación. Ver esa determinación le hace entender que no todo estaba perdido, él también podía esforzarse por cambiar. Tenía una hermana pequeña y no quería que ella pasara por las mismas necesidades que él. Es por eso que a partir de ese momento decide cambiarse a sí mismo. Mientras la niña estudiaría para ayudar a su madre, él lo haría para ayudar a su hermana. Es así como años más tarde termina convirtiéndose en la persona que todos conocemos, en ese sujeto que estudia en todos lados y que hace lo posible por cambiar la situación económica de su familia. Aquí es donde les explico por qué la familia de Futaro tiene tantas deudas. Resulta que en el pasado su madre tenía el sueño de abrir una cafetería. Para iniciar el negocio pidieron un préstamo. El problema es que poco tiempo después ella terminaría falleciendo y sin nadie que pudiera manejar la cafetería tuvieron que cerrarla, quedándoles nada más que una gran deuda. La verdad es que fue un hecho muy desafortunado y es por ello que Futaro intenta mejorar esa situación. Cree que si estudia como loco, algún día podrá obtener un empleo lo suficientemente remunerado para salir de esa deuda y de esa forma poder darle una mejor vida a Raiha, su hermana. Para su fortuna, la solución a sus problemas económicos llegaría en forma de tutoría. Su padre le consiguió un trabajo donde debería enseñarle a una chica que acababa de mudarse a la zona. El problema con esto es que, primero, Futaro fue grosero con esa chica antes de saber que sería su estudiante. Y segundo, es que el trabajo no era como pensaba. No tenía que enseñarle solo a Itsuki, tenía que enseñarle a quintillizas idénticas. Y aquí es muy importante aclarar que en el manga las hermanas Nakano tienen el mismo color de cabello, por eso es que Futaro las confunde a cada rato. En el anime y en las portadas del manga le dieron un color característico a cada una, pero la realidad es que a los ojos de las personas de ese universo, las 5 son iguales. La única diferencia está en sus accesorios y en su corte de cabello. La cosa es que al principio Futaro tuvo muchos problemas para enseñarles, más que nada porque ninguna era lista y porque la mayoría no quería aceptar su ayuda.
Las únicas que fueron amigables con él al principio fueron Yotsuba e Ichika, pero el problema es que la primera era la que tenía las peores notas y la segunda siempre estaba ocupada por alguna extraña razón. Sobre las demás no hay mucho que decir. Nino lo drogó, Miku le tenía mucha desconfianza y Itsuki seguía molesta porque la llamó gorda. Eso sí, cuando se enteró de su situación económica, decidió darle otra oportunidad, aunque le aclaró que no se dejaría enseñar por él. Como pueden ver, Futaro estaba en una situación bastante comprometedora, y no ayuda mucho que Maruo, el padre de las quintillizas, le dijera que si ellas reprobaban los exámenes, sería despedido de inmediato. Por ese entonces Futaro solo pensaba en la plata. Más que ayudar a las chicas, solo quería mantener su trabajo. Y es por eso que le costó tanto al principio, porque no se tomaba la molestia de entenderlas. Sin embargo, esta situación fue cambiando con el tiempo. El protagonista entendió que si no lograba convencer a todas para estudiar, su fin estaría cerca. Es así como empieza a involucrarse más con cada una de ellas. Descubre que Miku se sentía inferior a las demás, que Nino tenía miedo del cambio, que Itsuki se sentía frustrada porque sus esfuerzos no daban resultado, que Ichika fingía su sonrisa y que Yotsuba, bueno, que ella no sabía mentir. En resumen, Futaro se tomó la molestia de averiguar qué pasaba con cada hermana, pero no es solo que lograra entenderlas un poco más. En el proceso, él mismo también se cuestionaría ciertas cosas. La mayoría de estas serían preguntas que le hicieron durante el evento de los fuegos artificiales. La primera era sobre su relación con las hermanas Nakano. ¿Acaso era solo un tutor? ¿Un desconocido? ¿O tal vez un amigo? No tener una respuesta clara le trajo ciertos problemas con Miku e Ichika, ya que terminó hiriendo sus sentimientos al decir que no eran amigos. Allí es donde toman importancia las palabras que Itsuki e Ichika le dijeron. La primera le dijo que no lo considera muy cercano, para ella es un desconocido, pero eso no es algo que deba preguntarle. Él mismo conoce la respuesta a esa pregunta. Y respecto a Ichika, ella le dijo que si solo se considera su tutor, entonces ¿por qué se esfuerza tanto por ellas? ¿Por qué intenta reunirlas para que vean los fuegos artificiales? Futaro se pregunta lo mismo, no tiene una respuesta clara, pero la verdad es que suceden dos cosas. La primera es que entiende los sentimientos de las hermanas con respecto a ese evento. Él también perdió a su madre y sabe lo importante que es recordarla de alguna forma. La segunda razón, esto se lo dice a Ichika luego de dejarle claro que su relación es de compañeros, es que se siente mal de recibir dinero sin haber logrado un verdadero avance con ellas. Futaro podrá verlas como su fuente de ingresos, pero tampoco es una mala persona. De hecho, termina contándole a Ichika de su deuda y le promete que cuando vuelva de su audición, porque se entera que ella es actriz, él hará lo posible para que puedan ver esos fuegos artificiales, cosa que al final sí logra cumplir. Gracias a este tipo de acciones, poco a poco se va ganando el aprecio de las chicas, al punto de que incluso Nino terminaría evitando que sea despedido luego de que fallara en su misión de hacerles aprobar los exámenes. Se podría decir que ese es el punto de inflexión en su relación con las chicas, porque si bien todavía no es que haya logrado crear una relación armoniosa con todas, sí es cierto que a partir de aquí ellas ya no lo ven como un simple extraño, y esto lo podemos confirmar una vez termina el campamento escolar, un evento en donde Futaro terminó enfermando y donde las 5 se preocuparon por él. Pero nos estamos adelantando demasiado. En el campamento hay muchas cosas que es importante mencionar. Lo primero es lo que sucede antes de este evento. Futaro es elegido como el encargado de la prueba de valor. Si bien para esta tarea lo dejaron solo, él dice que no le molesta porque esa clase de eventos no le importan mucho. Pero contrario a lo que dijo en ese momento, la verdad es que durante este viaje hizo lo posible por divertirse, tal como le dijo Yotsuba cuando lo ayudó con la prueba de valor. Por primera vez sus ojos se veían llenos de vida. Se notaba que se estaba divirtiendo. Y esto es algo importante, porque no es que Futaro sea incapaz de divertirse. Tal como vimos en su pasado, era todo lo contrario. Era alguien a quien le gustaba pasarla bien. Es solo que debido a su situación económica, con el tiempo, olvidó esa sensación. Claro, en esto de la diversión también influyeron las palabras de su hermana, ya que fue ella quien le pidió que le contara historias divertidas de ese viaje. De hecho, fue por ella que Futaro armó toda una guía para aprovechar al máximo cada minuto. Y es que, volviendo a tocar el tema de su pasado, para el protagonista lo más importante es que su hermana tenga una mejor vida que él. Futaro es consciente que, por culpa de las deudas de su familia, Raiha ha tenido que privarse de muchas cosas. Por eso es que en lo posible trata de cumplir sus caprichos, y en este caso eso tenía que ver con divertirse en el campamento, y vaya que lo hace. Tal como escribió en su guía, lo más divertido que hizo fue jugar con las quintillizas, asustar gente con Yotsuba y también aprender a esquiar con esta última. Pero no todo fue diversión en este campamento, también hubo muchos momentos en donde Futaro nos demostró la evolución que había tenido en su breve tiempo como tutor. El primer momento sucede cuando se queda encerrado con Ichika, cuando ella le dice que podría abandonar la escuela para seguir con su carrera de actriz. Contrario a lo que ella pensaba, Futaro no se enojó por eso. Para la sorpresa de todos, le dice que todo se merece una oportunidad. Es más,
siente celos de que ella tenga opciones. Con estas palabras nos da a entender que no estudia completamente por gusto, es solo que esa es la única opción que tiene a la mano para poder salir de sus deudas. El segundo momento sucede cuando se esconde de Yotsuba junto a Miku. La chica le propone darle una desventaja a su hermana para hacer las cosas más fáciles para ellos, pero Futaro está en contra de eso. Dice que el gran estado físico de Yotsuba es producto de su esfuerzo, y para él no estaría bien desestimar dicho esfuerzo. Para este punto, Futaro ya conocía las fortalezas de cada hermana y le alegraba ver cómo cada una de ellas iba encontrando su lugar en el mundo. Y por último, el tercer momento sucede cuando descubre que Itsuki estaba fingiendo ser Ichika. Notar que ella lo llamó diferente o que su visión fuera mala fueron los detalles que le ayudaron a darse cuenta del engaño. Y esto es importante porque aunque él todavía no pudiera diferenciarlas solo con verlas, sí es cierto que ya conocía algunos datos que las hacían únicas. La cosa es que en este campamento hubo un gran avance con las chicas. Mientras estaba en el hospital no podía dejar de pensar en ellas, en si de verdad sostuvieron su mano cuando terminó el campamento o si eso fue un sueño. Lo único cierto es que durante su estancia en ese lugar no solo estaría preocupado por recuperarse, más que nada para enseñar a las quintillizas, sino que también su pasado comenzaría a molestarlo de nuevo. La imagen de la niña que le cambió la vida empezaría a verla en las hermanas Nakano. Cuando habla con Itsuki sobre su pasado, se da cuenta de que es muy posible que una de ellas sea esa niña, y es por eso que pone todo su esfuerzo en aprender a diferenciar a las hermanas. Antes de esto, Futaro no estaba muy interesado en diferenciarlas, pero luego de recordar a esa persona que le dio una razón para vivir, simplemente no pudo sacarla de su cabeza. ¿Y cómo podría? Si desde que la conoció guardaba una foto de ella en su libreta. Él nunca la olvidó, y pensar en la posibilidad de encontrarse con ella lo ponía nervioso. Y como mencioné anteriormente, él empezó a ver su imagen en las quintillizas. Primero fue con Itsuki cuando estaban en el hospital, y luego sucedería con Yotsuba cuando sale en una cita con ella para agradecerle por su ayuda durante el campamento. En esta cita suceden cosas muy importantes para el desarrollo de Futaro. Lo primero es que se da cuenta que Yotsuba tiene un problema grave. Pone a sus hermanas por encima de ella, al punto de que no sabe qué es lo que quiere realmente. Y lo segundo es que por primera vez vuelve a sentirse como se sintió en el pasado cuando pasó tiempo con la niña de la foto, con una diferencia. Esta vez fue algo mucho más divertido al nivel de que no pudo parar de reír. Lastimosamente, en los días posteriores, Futaro no puede divertirse demasiado porque suceden muchos eventos que lo mantuvieron ocupado. El primero es cuando tuvieron que cuidar a la hija del jefe de Ichika, una niña llamada Kiku. Fuera de las insinuaciones de Ichika y de Miku por estar jugando a la casita, lo importante de esto es lo que Futaro le dice a la niña cuando ésta habla de que no necesita una madre. Como ustedes saben, Futaro es muy sensible con este tema, y en esta ocasión no es diferente. Le dice a la niña que no piense así, no hay forma de que ella no se sienta sola sin una madre. En vez de hablar como los adultos, lo mejor es que actúe como una niña de su edad, no hay necesidad de presionarse. Aquí es donde vemos que el protagonista tiene cierta calidez, cierta empatía, la cual en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta que tiene. El siguiente evento problemático sería la discusión entre Itsuki y Nino, la cual llevaría a ambas hermanas a abandonar su casa. Futaro estaba preocupado por ambas. Primero trató de convencer a Nino de volver, pero ella no quiso, y luego cuando regresó a su casa no pudo evitar pensar en que Itsuki podía estar pasándolo mal. Al final esta preocupación no le dura mucho porque la Gordis se encontraba en su casa. Lo importante de esto es la charla que tienen en la noche, donde ella le revela que no siempre tuvieron dinero, y donde el protagonista decide contarle que su razón para estudiar es porque quiere ser necesitado por otros. Como mencioné anteriormente, si bien Futaro estudia porque quiere dinero, la realidad es que, como le dijo a Ichika, él no tiene otra opción. Más que estudiar por dinero, su principal motivación es no volverse a sentir innecesario, no volver a pensar que los demás serían felices sin él. Esos son los sentimientos que le quedaron tras su encuentro del pasado, y curiosamente, poco tiempo después de esto, esa persona volvería a aparecer ante él. Esta vez lo hace bajo el nombre de Rena, y su objetivo era que Futaro dejara el pasado atrás. Para lograr esto, le quita la fotografía que se tomaron de niños. A cambio, le entregaría su amuleto y le diría que lo abra cuando aprenda a reconocerse a sí mismo. El que su primer amor se despidiera de él de esa forma lo destroza. Para Futaro no es fácil olvidar a alguien en quien ha pensado durante varios años. Sin embargo, no tiene tiempo para lamentarse. Recuerda que debe solucionar otros problemas como el de Nino y Yotsuba. Respecto a la primera, gracias a su estado melancólico, logró hablar con ella pacíficamente. Incluso volvió a ser Kintaro, cosa que no le salió muy bien porque Nino lo descubrió. Pero lo importante es que le dejó claro que más que los exámenes, su prioridad es que ellas estén juntas. Aquí ya vemos una gran evolución, porque antes Futaro solo les enseñaba por dinero, pero en esta ocasión su trabajo no importa.
Esas chicas ya se habían convertido en parte de su vida y no quiere verlas pelear. Respecto a Yotsuba, ese es un problema que se resuelve prácticamente gracias al primero, así que no hay mucho que decir. Lo importante es que tras estos sucesos, por primera vez, Futaro puede enseñarle a las 5 sin ningún problema, pero la cosa es que ya era un poco tarde para eso. Él era consciente de que ellas no podrían aprobar los exámenes y es por ello que decide renunciar a su puesto de tutor. Claro, no sin antes recriminarle a Maruo que es un pésimo padre. Le dice que cómo es posible que no quiera saber cómo se sienten sus hijas o qué les preocupa, ni siquiera trata de entenderlas. Le grita que actúe como un padre de verdad por una maldita vez. Esa no fue la mejor forma de terminar la relación de negocios con Maruo, pero refleja lo que mencioné anteriormente, que a Futaro ya no le interesa el dinero. Tal como le dijo a Itsuki, él trataría de ser su figura paterna porque su padre, lastimosamente, es un incompetente. Aunque claro, es un poco contradictorio pensar que puede ayudar a las chicas luego de haber renunciado, pero allí está el detalle. Futaro creía que él no era la persona correcta para enseñarles, no estaba listo para manejar todos sus problemas, ni siquiera logró que aprobaran al menos una vez los exámenes. Pero aunque se sentía de esa forma, eso no significa que no creyera en ellas. Futaro esperaba que se siguieran esforzando y que de esa forma pudieran cumplir sus sueños. Es por eso que a modo de despedida, en las hojas trampa que les entregó antes de los exámenes, les dejó claro que su tiempo con ellas fue un infierno, pero fue uno muy divertido. En cierta forma podríamos decir que Futaro se rindió. Es verdad que no logró cumplir su objetivo, al menos no en el ámbito académico, pero eso no era un fracaso. Más allá del estudio, él las ayudó a nivel personal y eso era mucho más importante. Eso es lo que ellas le hacen saber cuando se toman la molestia de buscarlo en Navidad para que regrese como su tutor. Incluso cambiaron de casa para que pueda enseñarles. Cuando ellas tiran las entradas de su antigua casa y Futaro cae al lago intentando atraparlas, antes de caer, él piensa en la determinación de las chicas por traerlo de vuelta. Determinación que él no tenía. En ese momento vino a su mente lo que pensó antes de encontrarse con Rena, cuando pensó en si tirarse al lago haría que ellas se volvieran más unidas. En ese entonces lo veía improbable, pero tras todo lo que pasó, esas chicas saltaron con él, le demostraron que a donde él fuera, ellas lo seguirían, ya no lo veían como un extraño, era parte de su vida. Este acto desconsiderado de su parte le demuestra que no estaba solo. Hay personas que lo necesitan, personas que hacen lo posible porque él siga en sus vidas. Eso era lo que él quería cuando hizo la promesa con la niña del pasado, ser necesitado por otros. Es por eso que en vez de ir por el amuleto de Rena, decide salvar a Nino en su lugar. Él ha decidido aceptar la voluntad de esas chicas y también la de Rena. Si ella quería que dejara el pasado atrás, entonces ya no era necesario que siguiera pensando en ella. Después de todo, tal y como ella le pidió, ya fue capaz de reconocerse a sí mismo. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Quién diría que tendría que dividir este análisis en dos partes? Sin embargo, eso no significa que en esta primera parte no hayamos visto una gran evolución en Futaro, porque sí la hubo. Pasó de ver a las quintillizas como una simple fuente de ingresos a considerarlas parte de su vida. Más allá de ayudarlas con los estudios, priorizó arreglar sus problemas personales. Tal como dijo él mismo, ¿qué importan los exámenes? Lo que importa es que ellas estén juntas. Incluso renunció a su trabajo porque creyó que era lo mejor para ellas. Dejó ir todo ese dinero como si nada. Al principio de la historia lo que más le importaba era mantener ese puesto. Las chicas no podían importarle menos. Así pensaría hasta que se involucró más con ellas, cuando entendió que cada una tenía sus propios sueños y motivaciones, cuando ellas le hicieron recordar que lo único que él quería era ser necesitado por otros. Gracias a eso pudo dejar su pasado atrás. Finalmente pudo despedirse de aquella niña que le cambió la vida. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de esta primera parte. La segunda la subiré la próxima semana si no ocurre nada extraño. Y dicho eso, solo me queda decirles que si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.